Ok, en la segunda parte de este video vamos a ver cómo podemos hacer cast. Entonces hay dos formas de hacer cast. Una forma es con el convert y la otra forma es tratando de hacer directamente cast con los paréntesis y el tipo de dato al que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, si escribimos algo como digite su edad, esto realmente es un entero. O sea, escribimos console.readline, pero esto me va a dar un error. ¿Por qué? Pues porque de la consola me lo vuelves como un string. Entonces hay que hacerlo en dos pasos. Podemos escribir edad.str, lo guardamos ahí y luego le hacemos el cast. De esta forma. Convert to int32. Okay, entonces esa es una forma de hacer cast. Con las funciones to de la clase convert. Convert to string, convert to int, convert to esto. Otra forma que hay de hacer convert, que es un poco más arriesgada, es con este operador que existe acá. Entonces ahí va a forzarlo a hacer el tipo de dato que hay de destino. Entonces este es recomendado solo cuando estamos muy seguros que va a funcionar. Okay, entonces ahí es otra forma de hacer convert. Existe otra que son las funciones try parse. Entonces estas funciones son chéveres porque devuelven un bool. En caso true devuelven true cuando el parse, o sea, el proceso de conversión fue satisfactorio. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir if el proceso fue satisfactorio, y recibe otro parámetro, que es en donde lo va a guardar, y se llama un parámetro de salida. Entonces ahí lo que estamos diciendo es si try parts me devuelve true, o sea, si fue satisfactorio el tratar de convertirlos, entonces guárdelo en edad. Y lo podríamos mostrar aquí un mensaje que diga lo mismo, pero en esta ocasión no lo vamos a mostrar desde edad.str, que sería lo más fácil, sino simplemente desde la variable que se llama edad. La edad es edad. ¿Okay? Entonces es solo un ejemplo. Ahí tenemos tres formas de cómo hacer parse, de cómo convertir, cómo hacer convert con el convert to, con el try parse y con dentro de paréntesis. Volvemos a nuestra diapositiva. Entonces vamos a ver un tipo de datos que son las colecciones. Entonces las colecciones es un tipo de datos, así como las estructuras. Hay diferentes tipos de datos, estructuras, enteros, booleans, datetime, etc. Hay muchos tipos de datos, pero hay un tipo de dato especial que son las colecciones. Es cuando yo tengo diferentes datos del mismo tipo. Entonces vamos a hacer ejemplos con algunas de las colecciones que hay para familiarizarnos con ellas. Entonces voy a dejar abiertas las dos ventanas para mirar cómo funciona esto. Entonces el primer tipo de colecciones son los arreglos, que son todos del mismo tipo. El tamaño es fijo y se accede a través del índice. Entonces, por ejemplo, este es un arreglo. Entonces tenemos un arreglo que se llama weekend, y ahí lo estamos declarando e inicializando en tres valores. Okay. Friday, Saturday, Sunday. Y pues lo imprimimos. Podemos imprimirlo con un for each. El for each simplemente recorre datos del mismo tipo. Entonces, por cada día que haya en el arreglo que se llama weekend, yo lo voy a imprimir. Es console.writeLine day.str, y pues me detengo para poder ver los resultados.
Listo, ahí estoy viendo los resultados. Entonces lo ejecutamos. Perdón, este no es el proyecto inicio es este. Entonces lo ejecutamos. Ahí vemos Friday, Saturday, Sunday. Noten este for each. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque me ahorra tener que hacer un for in hasta el final. Otra forma de hacer lo mismo, como yo puedo accederlos por el índice, entonces podría hacer lo siguiente. Podría declarar el típico for y decíamos, podemos decir que empiece en 0 y se ejecute hasta el tamaño del arreglo, que es len. .len. Entonces, esta es la forma alternativa con el for si no queremos usar el for each. Lo mismo, ¿por qué? Porque podemos acceder por el índice. Esto se puede declarar en tres pasos. Digamos, esto es de una forma, pero otra forma es nosotros podemos decir new string, le tenemos que decir cuál es el tamaño y luego seteamos cada valor de forma independiente. Es exactamente lo mismo. Como ustedes pueden notar, necesitamos saber el tamaño del arreglo antes de poderlo utilizar, lo cual en muchos casos es una desventaja porque no sabemos cuál es el tamaño total. Entonces ahí tenemos la otra forma de hacerlo. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Podemos tener variables de dos dimensiones. No vamos a hacer un ejemplo porque pues, no son para nada comunes. O podemos tener algo muy interesante que son las listas genéricas. Las listas genéricas, perdón, los generics. Entonces, una de las ventajas es que me proporciona funcionalidad. Generics son unos tipos en donde yo puedo reutilizar los algoritmos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a cambiar esta primera parte y vamos a hacerlo con generics. Entonces con generics existe una lista genérica que se llama lista. Entonces yo le tengo que decir cuál es el tipo de dato. El tipo de dato es un entero, por ejemplo. Igual se llama weekend. La declaro como cualquier clase, pero en vez de acceder por el índice cuando lo estoy agregando, hay una función que se llama add. Entonces los agrego de esta forma. La forma en que los agrego es a través de las funciones porque todavía no tengo los índices, todavía no existen tres posiciones. Perdón, y noten que como es una lista ya no tengo la propiedad len, sino hay una propiedad que se llama count. Lo ejecutamos y pues vamos a ver los 3 días de la semana aparecer en pantalla. Ustedes me preguntan, ¿cuál es la ventaja? Hombre, la ventaja es que no necesito saber el tamaño con anterioridad. Eso es importantísimo. Cuando hacen ustedes una consulta a una base de datos, probablemente no saben el tamaño sino hasta que ya están los resultados siendo devueltos. Noten otra cosa, estas funciones me devuelven, estas generics que son menor que, mayor que, y ustedes ponen el tipo de dato. Estos generics son muy útiles, tienen muchas funciones. O sea, miren, tienen funciones como find, tienen funciones como contains, tienen funciones, muchísimas funciones. Eso es muy, muy importante. Y también noten que ustedes le pueden pasar cualquier tipo de datos. Si estuviéramos hablando de personas, o sea, si tuviéramos aquí una clase que se llamara persona, también podríamos hacer, y si la persona tuviera un nombre, por ejemplo, de esta forma, si esa persona tuviera un nombre, pues también podríamos utilizar una lista. En este caso, pues no estaríamos agregando strings, sino tendríamos que crear nuevas instancias de persona. Entonces podríamos llamar nombre igual a Hugo
Paco y Luis. Y en este caso no está funcionando porque aquí estoy tratándolo de convertir en un string y pues esa conversión ya no son strings, son personas. Entonces aquí por dentro lo puedo llamar de otra forma, objperson, y puedo imprimir ese el nombre. De nuevo, el alcance de este objperson es solamente este bloque, ese es su alcance. O sea, por aquí afuera no existe objperson. Y aquí pasó también algo interesante. Yo puedo yo puedo cambiarle el valor a las propiedades de esta forma. Abro llaves y una vez le paso el valor. Ahí está Hugo, Paco y Luis. Eso es muy importante. Esto se podría hacer en dos pasos, ¿no? Si quisiéramos, en vez de pasarle como argumento el new, podríamos hacerlo en dos pasos. O sea, si quisiéramos, podríamos hacer algo como person, one person equals to, y luego le pasamos one person aquí. Pero pues es un ejemplo, por eso lo hice directamente, pero es exactamente lo mismo. Si yo lo quisiera declarar aparte. Entonces vamos a dejarlo así solo para referencia. Entonces les dije que hay varias funciones ahí que están soportadas por esas colecciones. Entonces yo, por ejemplo, podría implementar búsquedas. Entonces una de las búsquedas que yo podría hacer, entonces yo podría decir, por ejemplo, podría poner un letrero que diga console, writeLine, ingrese el nombre a buscar. Y lo leo en name. Vamos a hacer esto más grande un segundo. Y lo leo en name. ¿Okay? Y luego yo podría decir weekend, ya no se debería llamar weekend, perdón, se debería llamar persons en plural. Entonces yo podría decir persons.find first or default, o sea, trata de encontrar uno que, y esto es importante, yo le puedo pasar una función. Entonces esa función es algo que se llama funciones lambda. Entonces devuélvame el primero que encuentre que tenga este nombre. Eso es lo que dice mi función. Perdón, aquí hace falta es el readline. Console.readline. Ok. Entonces, si esto devuelve algo, vamos a llamarlo objeto encontrado. Si esto devuelve algo va a ser diferente de null, si no va a volver un null, porque es el valor por defecto. Entonces, si el valor es diferente de null, yo podría escribir console writeLine nombre encontrado. O pues de ser lo contrario, pondría algo así como else nombre no encontrado. Y pues le digo que se detenga console.readline. Listo. Entonces aquí estamos viendo varias cosas. Estamos viendo cómo utilizar las listas genéricas y ya cambiamos de strings a personas. Llenamos la lista con estos valores y además estamos utilizando una de las funciones más populares de las listas que son buscar. Y yo le tengo que pasar una expresión de búsqueda. Entonces esta expresión de búsqueda lo que dice es, yo voy a llamar mis objetos, cada elemento de mi objeto P. Entonces encuentre donde P nombre sea igual al nombre que ingresamos aquí. Entonces ejecutémoslo. Dice Hugo, Paco y Liz, ingrese el nombre a buscar, Pepe, nombre no encontrado. ¿Ok? Otra vez, ingrese el nombre a buscar, Hugo, nombre encontrado. Entonces esas son una de las funcionalidades de los generics. Hay otro tipo de dato bien importante, que son los dictionaries. Entonces los dictionaries son ese tipo de datos que en donde yo puedo relacionar un valor con una llave.
Por ejemplo, esta búsqueda es lineal. Esta búsqueda quiere decir que va a revisar uno a uno desde el elemento 0 hasta el final y va a devolver el primero que encuentre. Puede ser ineficiente, porque si el valor está en el último lugar o en la mitad, tiene que recorrerlos todos. Entonces hay una forma más eficiente de hacerlo y es utilizando otro tipo de datos. Entonces ese tipo de datos se llaman un dictionary. ¿Okay? Entonces imaginemos que queremos buscar por una llave que sea única. Por ejemplo, un ID. Por ejemplo, un entero que se llame ID. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que asignar el ID. Digamos ID igual a 1, ID igual a 2. 1, 2, 3. Esto es único para cada uno de mi colección. Entonces ya no vamos a utilizar esto, sino vamos a utilizar un dictionary. Entonces el dictionary pide un campo que sea key y un campo que sea valor. En este caso mi key va a ser ese ID. Entonces ya no se agregarían así, sino cuando se van a agregar al diccionario, ahora es un diccionario que se llama personas, yo le tengo que pasar el valor. Entonces vamos a perdón, la llave. Entonces la llave va a ser 1. Que sabemos que es único, y el valor pues es el objeto como tal. Entonces hacemos lo mismo para el segundo y hacemos lo mismo para el tercero. Aquí me hace faltan los paréntesis. Ok, algo importante es que ya no voy a poderlos recorrer de esta forma, ya no los voy a poder recorrer así porque ya no es lineal. O sea, esta forma de hacerlo era lineal. O sea, ya no voy a poderlos acceder por índice. Me toca hacerlo de la otra forma. Es por cada elemento que haya en personas, pero en el campo valores. Entonces esa sería la forma de recorrerlos. ¿Ok? Y la forma de buscarlos ahora es más eficiente, porque yo ya no necesito hacer una búsqueda lineal si estoy buscando por el key. Entonces ingrese el ID a buscar. Entonces ahora esto se va a llamar ID y yo puedo decir algo por el estilo. Yo puedo decir es contains. Si persons.contains, si contiene esta llave, que es la llave ID, y pues tiene que ser un entero, o sea, tengo que convertir esto en un entero, lo puedo hacer aquí en una sola línea. Entonces, si contiene el ID, es porque se encontró. Vamos a agregarlo, vamos a ejecutarlo. Tenemos un error, ups, perdón, vamos a poner convert to int32 y lo ejecutamos. Entonces ingrese el ID a buscar, entonces 5, no hay ningún 5. Dice que el nombre fue encontrado. Si contiene la llave, perdón, esto no es, esto devuelve, es un valor verdadero, o sea, si esto es igual a verdadero. Ahora sí. Entonces, tiene un 5, nombre no encontrado. Ok. Tiene un 1, nombre encontrado. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la lista y el dictionary? Sencillo. La única diferencia es que la búsqueda no es lineal. Es más eficiente la búsqueda en un dictionary porque se busca es por llave. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Pues que se necesitan tener llaves únicas. Si no tienes llaves únicas no va a servir el dictionary. Ahora, ¿qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo la habilidad de accederlos por índice, porque ya no es un array ni una lista. Entonces eso es lo que se pierde, pero se gana en eficiencia cuando se está buscando. Este es el ejemplo completo con el dictionary para que lo vean. Ahora, volvamos a nuestra forma más básica.
volvamos a nuestros hash tables, porque este es un contenedor asociativo. O sea, el valor que era one person yo lo estaba asociando con una llave. Pero bueno, ¿y qué pasa si mis datos no son asociativos? O sea, es un dato como el del principio, es como los números. O sea, simplemente como los nombres, sábado, domingo, viernes, como el ejemplo con el fin de semana. Entonces, en ese caso, cuando no es asociativo, yo puedo utilizar otro tipo de datos, y ese otro tipo de datos es ese otro tipo de dato es un hash. Es un hash. Ok. Este muchacho no se quiere ir. Un momento. Ok. Vamos a bajar esto acá. Entonces volvamos a nuestro ejemplo de weekend. Entonces, si queremos tener la misma capacidad de búsqueda, pero no, o sea, de búsqueda más eficiente que no sea lineal, pero no tenemos datos asociativos, o sea, no tenemos llaves, no tenemos keys, entonces existe otro tipo de dato que son los hash. Entonces los hash me permiten tener unas búsquedas más eficientes, pero sin necesidad de una llave, porque el mismo valor es como tal una llave. Entonces ahí tenemos Friday, Thursday, perdón, Saturday, Sunday, ya weekend, entonces no puede ser. Aquí entonces tendríamos que accederlos por cada uno de los elementos. Ya no me sirve tampoco accederlos por índice. Entonces por cada uno de los elementos que vea en un weekend, pues lo voy a mostrar. Entonces ahí tenemos, parece que fuera lo mismo que list, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es el mismo? Porque en este caso estoy utilizando el hash, y el hash hace búsquedas más eficientes. Entonces cuando yo necesito buscar, puedo utilizar el contains y va a ser mucho más rápido. Entonces esta búsqueda no es una búsqueda lineal, por lo cual es una búsqueda más rápida. Ok, entonces si contiene, yo puedo decir algo como console.writeLine valor encontrado. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces, para resumir, cuando, cuando se utilizan, perdón, cuando se utilizan cuando se utilizan arreglos, cuando yo tengo un tipo de dato, cuando yo tengo un resultado que conozco el tamaño del resultado. Cuando se utiliza, cuando se utiliza una lista, cuando tengo un resultado que no conozco el tamaño del resultado. ¿Y cuándo utilizaría entonces un dictionary? Cuando yo tengo unos tipos de datos en donde tengo llaves únicas, entonces para agilizar las búsquedas. ¿Cuándo utilizo un hash? Cuando los tipos de datos que voy a buscar no tienen llaves, o sea, no están relacionados con ninguna llave y son únicos. Otra conclusión es que se pueden recorrer las colecciones con for each, porque pues las colecciones son tipos de datos del mismo elemento, o con el for, pero entonces tengo que escribir for int igual a 0 hasta menor que el tamaño, que si es un arreglo es length y si es una colección es count. Bien, entonces la siguiente parte es, en esta última parte vamos a agregar colecciones a la aplicación WinForms. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra aplicación WinForms hasta el momento solamente leía vamos a cerrar todas nuestras ventanas. Nuestra aplicación WinForms solamente tenía
un número de tarjeta y un PIN. Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde leemos de un archivo el número de tarjeta y el PIN, lo validamos y si está correcto lo mostramos por pantalla. ¿Cómo lo leemos de un archivo? Para que no tengamos que ponerlo aquí. Entonces vamos a poder soportar una colección. Entonces, hasta el próximo video donde vamos a hacer ese ejemplo. Muchas gracias.